El presente tutorial se basa en un ejemplo práctico para el cual se creó este programa de colección y consolidación de la información, ¿verdad? La encuesta se desarrolló con productores de café de las cooperativas de San Juan de Río Coco en Madrid, el Cuajinotega y Guaslala en Larraán, con el financiamiento de la Fundación Vientos de Paz y aporte de las cooperativas con los colectores de la información. La intención es que conozcan esta experiencia y si hubiera interés en aplicar el método de procesamiento de datos, se puede diseñar la encuesta acorde a su interés y montar un sistema similar a esta experiencia. Entonces aquí tenemos un consolidado de 472 encuestas que se hizo en 7 cooperativas, ¿verdad? Ahí podemos ver las diferentes cooperativas: Bosagua, Guardianes del Bosque, Caja Rural, José Alfredo Celedón, Reina del Café, Reinerio Tijerino y Apromogua, para un total de 472 productores. Este es un consolidado donde aparece cada uno en esta lista desplegable. Aparece cada uno de los productores y su cooperativa respectiva. Vamos a ver este ejemplo, ¿verdad? De María Magdalena Espinosa. Ahí aparecen los datos de la familia, aparece también los asuntos referentes a la tierra, ¿verdad? Cómo la adquirió, el área de quién es, de la esposa, cómo fue heredada esta tierra o traspasada, que si han heredado tierra, esto para ver la tenencia de la tierra como tal, ¿verdad? Que se han vendido tierra en este último año, que si tienen a media, ¿verdad? Que si alquilan tierra, lo referente al uso de suelo, que tiene que ver con el rubro, el número de plantas que tiene, el tipo de producción, así como el uso que le da. El otro aspecto que podemos ver es lo relacionado con el café de las diferentes edades, de menores de 4 años, entre 4 y 8 años, entre 8 y 12, mayor de 12 años, recepada, etcétera, cada una de las parcelas, ¿verdad? Esto para tener información alrededor de la producción de café, que fue exclusivamente para lo que se levantó esta encuesta. También tenemos ahí la parte de bosque o montaña, ¿verdad? Con el tipo de especie, las cantidades y el uso, el huerto casa jardín, así del mismo modo, ¿verdad? Las actividades no agropecuarias, por ejemplo, que hace comercio, tipo de comercio, el capital de trabajo, que si es pulpería, compra de granos básicos, compra de venta de animales, el tipo de procesamiento, que se hace tortillas, mueblería, artesanía, etcétera, ¿verdad? Como una forma de ingreso hacia la familia. También tenemos la encuesta contempla los costos de producción, que tiene que ver con la parcela, la actividad, las unidades y el precio de esas unidades. El uso de insumos químicos, esto es importante para saber, igualmente el uso de insumos orgánicos, para ver cómo está aplicando la gente de nuestras cooperativas. Las obras de conservación de suelo, ahí aparecen, ¿verdad? El tipo, terrazas, cruz baja nivel, zanjas de infiltración, rampas, dique, la cantidad en metros y dónde está ubicado, ¿verdad? Y el estado de esta obra de conservación. Igualmente las cercas vivas y cortinas rompevientos, ¿verdad? Y la captación y almacenamiento de agua, ya sea en pila, estanque natural, tratamiento de residuos y lo que hacen. Aquí contempla también la parte de los consolidados. Con un solo clic, de modo que, por ejemplo, si queremos ver la cantidad de socios de esta cooperativa, la verdad es que con un solo clic nos da el nombre jefe de familia, el sexo y la comunidad donde se encuentra ubicado. Por otra parte, si queremos ver aspectos relacionados a la tierra, ahí vamos a ver un consolidado de todas las cooperativas, de aquellos socios que tienen de menos de media manzana, ¿verdad? Aquí nos da datos, ¿verdad? Pero vamos a ver de media manzana, quiénes son, ¿verdad? Que nos dice un reporte global de 17 productores, nos aparece el número de manzanas que tienen, ¿verdad? Y los nombres y apellidos de los asociados, ¿verdad? Y al extremo derecho nos va apareciendo la cantidad de áreas que ellos tienen. Si vemos otro ejemplo que sea de 1 a 2 manzanas y media, pues del mismo modo nos pasa ese reporte, vamos a ver, de 50 a 100 manzanas, como saben son cooperativas, va disminuyendo la cantidad de tierra, ¿verdad? Ya no encontramos de 100 a más, la verdad es que solo 2 productores, y así sucesivamente. Esto nos permite precisar determinado proyecto.
Aquí vamos a ver el reporte por sexo, que saben leer y escribir, si estudian actualmente, etcétera. Y ahí nos aparece un cuadro consolidado, ¿no? De hombres y mujeres saben leer y escribir, ¿verdad? Por el rango de edades que estudian actualmente, los analfabetas que existen en este rango. Pueden hacer alto al video para verlo más detenidamente, porque por efecto de tiempo voy haciéndolo rápido. Aquí vemos un consolidado de todas las cooperativas, del mismo modo que ya no es por cooperativa, sino el global de toda la cantidad de productores encuestados. Si nos vamos a, bueno, creo que me adelanté un poco acá, vamos a ver la parte de escolaridad y actividades dentro y fuera de lo propio. Ahí nos aparece, ¿verdad? La escolaridad, analfabeta, alfabetizado, primaria, secundaria, universitario. Ahí los profesionales que hay. Aquí los trabajos dentro o fuera de lo propio, ¿verdad? Hay algunos que están en emigración, otros que sí tienen su parcela, pero también tienen un trabajo extra, ¿no? Entonces, esta información es básica, digamos, para perfilar posibles proyectos y para conocer mejor nuestra realidad. Sobre las tierras aparece ya un consolidado, ¿verdad? Cuánta tierra fue comprada, cuánta heredada, cuánta por reforma agraria, cuánta donada, comprada y donada, etcétera, ¿verdad? Sobre las herencias, si ha habido heredad dentro del asociado y igualmente también lo que es lo relativo a la venta de tierra, ¿no? Si es pequeño, mediano o gran productor, lo que da media y que si alquilan tierras también. Ahí nos damos cuenta, nos da una radiografía, digamos, de la situación de los productores de todas las cooperativas o de mi cooperativa específica. Aquí vemos lo relacionado con el caso del café, cómo están nuestras plantaciones y sus edades, ¿verdad? Y la variedad, caturra, jipe, borbón, etcétera. Aquí es la producción y comercialización, las cantidades de quintales producidos, lo que se vende y las parcelas que produjeron. Ahora, detalle de producción, de venta, precio y a quién le vendió el café. Ahí aparece, ¿verdad? Que se fue a la cooperativa, fue a Prodecop, fue al intermediario, etcétera, ¿verdad? Para saber hacia dónde va el destino de la producción de este café. Esto nos da una idea que si el café está yendo a determinado sector, tal vez se va escapando a los planes de la cooperativa, por ejemplo, Prodecop, Accisa, Cooperativa Garbo, Intermediario, etcétera. Esta es una radiografía, ¿no? Plantaciones de café y forestal. Aquí vemos un cuadro, ¿verdad? La cantidad de plantaciones que hay en el café. Por ejemplo, ahí nos da un subtotal de 14.919.842 en café, o sea, un dato bastante grande. Aquí, del mismo modo, ¿verdad? El tipo de árboles que hay en las plantaciones forestales, el número de plantas, eso puede servir para formular propuestas de proyectos, digamos, de aporte al oxígeno, etcétera. La parte de los insumos, ¿verdad? Cooperativas de hombres y mujeres que aplican tanto insumos químicos a la izquierda, todo lo que es lo orgánico hacia la derecha, ¿verdad? Ahí vemos los hombres y mujeres que aplican, ¿verdad? En el segundo cuadro, desde luego el tipo de fungicida químico y el orgánico hacia la derecha, el insecticida químico y el tipo de insecticida químico, el tipo de hacia la derecha. Aquí vemos aplicación de fertilizador cooperativa, ¿verdad? El tipo. Ahí podemos ver y podemos ver qué tipo de fertilizantes está comprando nuestra gente, qué tipo de insumos químicos y ahí los insumos orgánicos, ¿verdad? El tipo de insumo que puede ser abono orgánico, lombrihumo, gallinaza, etcétera, ¿verdad? O sea que nuestra gente también está aplicando, nos da una biografía, ¿verdad? Respecto a las obras de conservación de suelo, la verdad es que ahí aparece la cantidad de los hombres, qué tipo de obras tienen, terrazas, curvas a nivel, muros de contención, zanjas de infiltración, etcétera. Las mujeres también están en un cuadro separado en inferior. Y el tercero que es un consolidado, ¿verdad? Rampa, dique, otro número de hombres o mujeres que hicieron estas labores
Entonces nos da una panorámica de lo que es las obras de conservación. Ahora vamos a ver cercas vivas. En el caso de cercas vivas tenemos, ¿verdad? También el tipo de planta, por ejemplo ahí la especie, madero negro, la cantidad de metros por cooperativa. Y como pueden ver las especies que nosotros encontramos, eh, la parte de cortinas rompevientos. Entonces el caso de cortinas rompevientos similar al anterior, ¿verdad? Donde aparece la especie de árbol que se tiene como cortina rompeviento y la cantidad de metros, así como un consolidado para ver en la finca qué número de productores y número de metros se tienen como cortinas rompeviento. Ahí nos da un total de metros, ¿no? 23.542, 23 kilómetros prácticamente, ¿no? Lineales. Captación y almacenamiento de agua, aquí vemos, ¿verdad? El tipo de captación por sexo y por cooperativa, ¿verdad? Ahí aparecen las cooperativas, pilas que tienen los hombres, pilas las mujeres, el total de pilas que tienen entre hombres y mujeres, ¿verdad? Los estanques, del mismo modo, ¿verdad? Los estanques artificiales, el tanque es el otro que tienen los hombres, tanques mujeres, y el subtotal de tanques, ¿verdad? Otro, y para hacer una sumatoria, ¿verdad? De hay 64 pilas, etcétera, ¿verdad? Opciones de almacenamiento de agua y captación en metros cúbicos. Aquí nos da una idea, digamos, cómo nuestra gente capta el agua para sus labores agrícolas. El tratamiento de residuos aquí es importante, ¿verdad? Porque identificamos qué tipo de tratamiento hacen o no hacen los productores. Ahí es donde pueden definirse políticas. Y el tratamiento de aguas mieles, aquí igual que el anterior, ¿verdad? Nos dice qué tipo de tratamiento están haciendo o no están haciendo. Entonces eso nos da elementos como para desarrollar políticas hacia el sector. Bueno, como pueden ver también está la descripción. Bueno, nada haríamos con tener todo este montón de números, sino que tenemos que hacerlos hablar en documentos que sean comprensibles hacia la gente. Por eso aquí por cooperativa se hizo un documento, se trabajó un documento de análisis de la información, ¿verdad? Donde aparecen los resultados para que fueran contrapuestos cuando se le hizo la devolución de la información hacia los productores. Ahí está ya una de las cooperativas precisas, ¿verdad? Donde se le devolvía esta información, fue comprobada y la integraron, digamos, a su política. Igualmente, por esta cooperativa, la presentación de resultados, ¿verdad? Y así sucesivamente, por cada una de ellas surgió un documento base, digamos, para lo que fue hacer el análisis y como herramienta. Esto nos permitió también que toda esta información vino un estudiante, Aurelio Van Colen, ¿verdad? Coordinado con la Fundación de Vientos de Paz, ¿verdad? Y la Universidad de Amberes, Bélgica, eh, vinieran a hacer su tesis. Y esto nos permitió, digamos, que hubiera un análisis ya en otra lengua, en este caso el inglés, ¿verdad? Esto nos permitió compartirla a través de la página de COSERPRO con compradores u otros actores. También estuvo con nosotros, ese cuadrito que ven usted ahí es un análisis, digamos, de productores y fincas y tipos de café. Esto fue un estudio que Micaela Stuber, ¿verdad? En cooperación con la Fundación Vientos de Paz y el FDL, donde hizo el análisis de estos datos que nosotros recogimos para sacar un documento publicado también en otro idioma inglés que les ha permitido a los productores, digamos, estar en otro nivel. Ahí salen los diferentes cuadros de análisis, ¿verdad? Entonces, a resumidas cuentas, esto es que la idea es que toda esta información también sea digerible, para eso y que trabajable por nuestra gente, ¿no? Para que los tengan. Entonces, en el programa tiene la opción de lanzar toda esta información hacia el libro Excel, donde podamos
comprenderla, imprimirla, hacer algunos ajustes, cambios. Entonces el programa contempla también, ahí ya fue transferida a Excel y ya queda de manera fácil. Por ejemplo, ahí vemos el listado de asociados, ya que podemos manipular esa información con el grado de sacarlos por edades, por comunidad, etcétera, por cooperativa. O sea que no está cerrado al programa, sino también vinculado con las opciones de Excel, ¿verdad? Por ejemplo, y con un solo clic vamos y vemos, digamos, la información que se tiene. En resumen, se puede decir que es importante la información porque esto nos precisa la toma de decisiones y decisiones oportunas en tiempo y forma. Ahora, un aspecto importante es que esto no está cerrado, sino que está abierto, digamos, a la demanda de diseñar la encuesta, diseñar la forma a los intereses del grupo, gremio o cooperativa. Muchas gracias. Y eso sería en cuanto a la encuesta agropecuaria de la experiencia que vivimos con productores de San Juan de Río Coco, de Jinotega y de Huaslala.